Si sientes que tu vida está desordenada, que sabes lo que deberías hacer, pero sigues postergándolo, necesitas ver este video ahora. El problema no es falta de capacidad ni de inteligencia, es que llevas demasiado tiempo viviendo en automático, reaccionando, apagando incendios, tolerando hábitos y decisiones que ya sabes que te están alejando de la persona que podrías ser. Y mientras sigues así, el tiempo pasa igual. La solución no es motivarte un día más ni prometerte cambios vacíos. La solución es arreglar tu vida desde la raíz, ordenar tu mente, tus rutinas y tus límites, dejar de improvisar y empezar a dirigirte con intención. Aquí vas a escuchar lo que no suele decirse, pero que realmente funciona cuando estás cansado de empezar y no terminar. Si aplicas lo que vas a ver, el resultado será claro. Más control, más claridad y una versión tuya que en 2026 será irreconocible. No por suerte, por decisión. Antes de empezar, quiero que hagas algo importante. Escríbelo en los comentarios sin pensarlo demasiado, con intención y compromiso personal. Este 2026 me vuelvo irreconocible, soy estoico. No es un comentario más, es una decisión escrita. Cuando lo escribes, tu mente lo registra como un compromiso contigo mismo. Deja de ser una idea y empieza a convertirse en identidad. No lo hagas por mí ni por el video. Hazlo por ti, para que desde ahora no te mientas más y empieces, de verdad, a cambiar desde dentro. Enseñanza 1. Reconoce cuándo te has ido apagando para poder volver a encenderte. Hay momentos en los que no pasa nada extraordinario y aún así sientes que algo no encaja. Te despiertas, haces lo que tienes que hacer, cumples con lo esperado, respondes mensajes, avanzas el día. Desde afuera, todo parece en orden, pero por dentro hay una sensación tenue, como una luz que antes estaba encendida y ahora apenas parpadea. No es tristeza abierta, tampoco una crisis. Es más bien un cansancio silencioso, una desconexión suave pero constante contigo misma. A veces me pregunto en qué momento exacto empieza eso. No ocurre de golpe. Nadie se levanta un día diciendo, ya no me siento viva. Es más sutil. Empieza cuando te acostumbras a no escucharte del todo. Cuando minimizas lo que sientes porque no es tan grave. Cuando postergas lo que te importa porque hay cosas más urgentes. Y así, sin darte cuenta, te vuelves eficiente pero ausente, funcional pero apagada. Lo curioso es que muchas personas viven así durante años sin ponerle nombre. No porque no tengan conciencia, sino porque admitirlo incomoda. Reconocer que perdiste brillo, presencia o conexión contigo misma toca algo profundo. Da miedo pensar que te alejaste de quien eras o de quien sabías que podías ser. Pero esa incomodidad no es el problema. El problema es seguir evitando mirarla. Hay una diferencia enorme entre exigirte y observarte. Exigirte suele venir con dureza, con comparaciones, con presión. Observarte, en cambio, es sentarte contigo sin reproches y notar cómo reaccionas en lo cotidiano. Cómo hablas cuando nadie te escucha, cómo caminas cuando no tienes prisa, qué emoción aparece cuando se apaga el ruido. Ahí empiezan a aparecer las pistas, no como acusaciones, sino como verdades simples. Quizás recuerdes vagamente un momento en el que te sentías más presente, no necesariamente feliz todo el tiempo, pero más tú. Puede haber sido hace años o hace solo unos meses. Tal vez no era una gran etapa, pero había algo auténtico en cómo habitabas tus días. Recordarlo no es nostalgia inútil, es orientación. Es darte cuenta de que ese estado no desapareció por azar, sino por acumulación de pequeñas renuncias. Aceptar eso no te hace débil ni ingrata. No invalida lo que tienes ni lo que has logrado. Simplemente te devuelve responsabilidad. Y la responsabilidad, aunque pesa, también libera, porque lo que reconoces deja de controlarte desde las sombras. Lo que nombras se vuelve manejable. Incluso el vacío, cuando se acepta,
pierde parte de su fuerza. Hay una enseñanza antigua que habla de distinguir lo que depende de ti de lo que no, y de entrenar la mente para no entregarle tu energía a lo externo sin cuidado. No como una fórmula fría, sino como una práctica diaria de presencia, sobriedad emocional y dominio interno, empezando por admitir la realidad sin adornos. Volver a sentirte tú no es un acto heroico, es una decisión íntima que se toma en silencio, muchas veces sin testigos. Empieza cuando dejas de minimizar lo que sientes, cuando permites que la incomodidad exista sin anestesiarla con distracciones, cuando te dices la verdad completa, incluso si no sabes todavía qué hacer con ella. No necesitas un plan perfecto ni una transformación inmediata. Basta con elegir no seguir funcionando en automático, con decidir que tu energía, tu voz y tu presencia merecen respeto, que no quieres seguir viviendo a medias solo porque es cómodo o familiar. Ese gesto interno ya cambia algo, te recoloca, y desde ahí todo se vuelve más claro. No porque la vida se simplifique mágicamente, sino porque tú dejas de traicionarte en lo pequeño. Eso se nota en cómo eliges, en cómo te hablas, en cómo pones límites, en cómo priorizas lo esencial. No es ruido, es coherencia. Cuando pienses en el 2026, no lo hagas como una promesa inflada, ni como un deseo al azar. Piénsalo como una consecuencia, un año distinto, no porque el mundo cambie, sino porque tú decides habitarte con honestidad, porque eliges respetarte incluso cuando nadie mira, porque ya no negocias tu presencia. Ahí empieza todo, y eso, una vez elegido, no se pierde fácilmente. Enseñanza 2. Rompe con la versión cómoda que te mantiene pequeño. Hay una forma silenciosa de quedarse estancado que casi nadie cuestiona. No duele lo suficiente como para huir, pero tampoco inspira lo suficiente como para moverte. Es esa comodidad tibia que se disfraza de estabilidad. Te acostumbras a ella sin notarlo. Un día descubres que llevas tiempo haciendo lo mismo, pensando lo mismo, reaccionando igual, y lo llamas normalidad. Pero por dentro algo se encoge. La versión cómoda de ti no es perezosa ni irresponsable. Al contrario, suele ser cumplidora. Hace lo necesario, evita problemas, no se expone demasiado, busca seguridad, no expansión. Y eso tiene sentido, porque el cerebro ama lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no te hace bien. Prefiere un malestar familiar antes que una incertidumbre nueva. Por eso muchas personas permanecen en lugares, hábitos y dinámicas que ya no las representan, no porque no sepan que podrían estar mejor, sino porque lo otro incomoda. La incomodidad tiene mala fama, la asociamos con error, con castigo, con algo que debería evitarse. Pero hay una incomodidad distinta, más honesta, no la que te rompe, sino la que te despierta. Esa sensación leve de estar fuera de tu zona conocida, de no tener todas las respuestas, de sentirte torpe al intentar algo nuevo. Esa incomodidad no llega para destruirte, llega para expandirte. El problema es que solemos negociar con nosotros mismos para no sentirla. Negociar contigo mismo parece inofensivo. Mañana empiezo. Hoy no es el día. Cuando tenga más tiempo. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que siempre se está preparando para cambiar, pero nunca cambia. La comodidad se fortalece con cada excusa aceptada. No hace ruido, no grita, simplemente te mantiene igual. Y con el tiempo, eso pesa más que cualquier esfuerzo inicial. Hay un punto en el que empiezas a notar que lo fácil ya no te da paz. Te da alivio momentáneo, pero luego vuelve esa sensación de estar desperdiciando algo interno. No talento, no oportunidades externas. Energía vital, presencia, capacidad de decidir. Y ahí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿En qué partes de tu vida te estás quedando solo porque es cómodo? No se trata de hacer cambios dramáticos ni de vivir en tensión constante.
Se trata de introducir pequeñas fricciones conscientes, elegir el camino que requiere un poco más de atención, de esfuerzo, de honestidad, hacer algo que te saque del piloto automático, decir no cuando siempre dices sí, sostener una decisión incluso cuando tu mente busca una salida fácil, no para castigarte, sino para entrenarte. Hay una idea antigua que propone aceptar lo que no depende de ti y responsabilizarte profundamente de lo que sí, no como resignación, sino como claridad. Cuando dejas de pelear con lo externo y empiezas a trabajar tu respuesta interna, la incomodidad deja de ser enemiga y se vuelve maestra. Te muestra hasta dónde estás dispuesto a llegar contigo mismo. La fortaleza mental no nace del confort prolongado, nace cuando te sostienes en lo incómodo sin traicionarte. Cuando no huyes apenas aparece la fricción. Cuando eliges coherencia en lugar de alivio inmediato, eso no te vuelve rígido, te vuelve confiable para ti. Empiezas a creer en tus propias decisiones, porque sabes que no abandonas al primer obstáculo interno. Volverte irreconocible no significa dejar de ser quien eres, significa dejar de ser quien se conforma. La expansión personal no siempre se siente bien al inicio, a veces se siente torpe, lenta, insegura, pero tiene una cualidad que la comodidad nunca ofrece: dirección. Sabes que estás yendo hacia algún lugar, incluso si todavía no lo ves claro. Cuando pienses en el año 2026, no lo imagines como un golpe de suerte ni como un cambio externo que llega solo. Imagínalo como la consecuencia natural de decisiones incómodas sostenidas con respeto hacia ti. Que sea distinto porque elegiste crecer incluso cuando no era cómodo, porque dejaste de negociar lo esencial, porque decidiste honrarte con acciones, no con promesas. Ahí empieza una transformación real, y esa sí deja huella. Enseñanza 3. Acepta la soledad como parte del proceso. Hay momentos en los que el silencio no llega de golpe, sino que se va instalando poco a poco. Primero notas que ciertas conversaciones ya no te llenan. Luego que algunas presencias empiezan a sentirse pesadas, forzadas, fuera de lugar. No ocurre nada dramático, nadie se va dando un portazo. Simplemente, algo dentro de ti cambia de ritmo y lo demás no logra acompañarlo. Ahí aparece una sensación extraña, una mezcla de alivio y vacío, como si estuvieras caminando sin ruido por un lugar que antes estaba lleno. La soledad, en esos momentos, no se presenta como castigo. Se parece más a una pausa obligada. Te sientas contigo mismo sin distracciones, sin la validación constante de otros, sin el reflejo cómodo de lo conocido. Al principio incomoda, surgen preguntas que habías postergado, emociones que tapabas con actividad, con mensajes, con planes innecesarios. Te das cuenta de que muchas veces no buscabas compañía, sino anestesia. Y cuando esa anestesia se va, duele un poco, pero también aclara. Cambiar de verdad suele romper cosas, no porque estés haciendo algo mal, sino porque ya no encajas en moldes antiguos. Algunas personas no reconocen tu nueva forma de estar, y tú tampoco reconoces la tuya cuando intentas volver atrás. Ahí aparece la tentación de adaptarte otra vez, de suavizarte para no quedarte solo. Pero esa adaptación tiene un precio silencioso: volver a abandonarte. La soledad, bien mirada, es un territorio fértil, no tiene aplausos ni testigos, pero te obliga a ordenar tu mundo interno. Empiezas a escucharte sin interrupciones, a notar cómo reaccionas, qué te duele, qué te impulsa. No hay nadie a quien impresionar, nadie a quien explicarle tus decisiones, solo tú y la responsabilidad de sostenerte sin ruido alrededor. En ese espacio vacío se fortalecen cosas que antes eran frágiles. Tu criterio, por ejemplo, tu capacidad de decir no sin culpa, tu forma de elegir desde la calma y no desde el miedo a quedarte atrás. Cuando no hay miradas externas, descubres cuánto dependías de ellas.
y al mismo tiempo descubres que puedes funcionar sin ese sostén artificial. Hay una enseñanza antigua que atraviesa todo esto. No puedes controlar lo que se va, solo la forma en que te mantienes firme. Aceptar lo inevitable, cuidar lo que depende de ti y no desgastarte luchando contra lo que ya cambió. Ese enfoque no endurece, aclara, te devuelve al centro. Usar la soledad no significa encerrarte ni volverte distante. Significa no llenarla de ruido por desesperación, no taparla con estímulos constantes. Significa permitirte crecer en silencio, revisar tus decisiones con honestidad, fortalecer tu mundo interno sin prisa, aprender a estar contigo sin juicio, sin prisa por escapar de ti mismo. Con el tiempo, algo curioso sucede. La soledad deja de sentirse como ausencia y empieza a sentirse como espacio. Espacio para pensar mejor, para sentir con más claridad, para actuar con coherencia. Ya no necesitas tanto afuera porque dentro hay orden. Y desde ese orden, eliges distinto. No todo el mundo soporta esa etapa. Algunos vuelven atrás rápido, otros se distraen para no escucharse. Pero quienes se quedan, quienes atraviesan el silencio sin huir, salen con una autonomía que no se aprende acompañado, una claridad que no depende de la aprobación ajena, una fuerza tranquila que no necesita demostrarse. Tal vez este sea el momento de no forzar nada, de no perseguir vínculos por miedo, de no explicar en exceso tus cambios, de confiar en que caminar solo por un tiempo no te debilita, te afina. Y cuando vuelvas a compartir camino, lo harás desde elección, no desde carencia. Que el 2026 no sea distinto por suerte ni por promesas vacías. Que sea distinto porque decides respetarte incluso en el silencio, elegirte incluso cuando nadie mira y sostenerte con coherencia cuando el ruido desaparece. Ahí empieza una transformación real y ya no hay vuelta atrás. Enseñanza 4. Renuncia a la gratificación inmediata. Hay un instante, a veces breve, a veces incómodo, en el que sientes que tu vida avanza por inercia. No porque todo esté mal, sino porque muchas decisiones se toman solas, repetidas, heredadas de una versión tuya que ya no está del todo aquí. Sigues funcionando, cumples, respondes, pero por dentro algo se queda quieto, observando, como si supieras que podrías vivir de otra manera, pero aún no terminas de elegirla. El pasado tiene una fuerza particular. No grita, no empuja, simplemente se presenta como costumbre. Te recuerda quién fuiste, lo que hiciste, lo que falló. Y sin darte cuenta, empiezas a decidir desde ahí. No desde lo que quieres ahora, sino desde lo que aprendiste a sobrevivir. No es culpa, es hábito. Y los hábitos, cuando no se revisan, escriben capítulos que ya no te representan. Transformarte no significa borrar lo que ocurrió. Nada se borra. Significa dejar de reaccionar desde ahí, dejar de justificarte con lo que te pasó. Hay una diferencia sutil entre honrar tu historia y quedarte atrapado en ella. La primera te fortalece, la segunda te inmoviliza. Y reconocer eso no es fácil, porque durante mucho tiempo ese relato fue tu refugio. Cada elección, incluso las pequeñas, tiene un peso mayor del que parece. No cambian todo de golpe, pero inclinan la dirección. Lo que dices cuando podrías callar, lo que haces cuando nadie te mira, lo que sostienes aunque incomode. Ahí se empieza a escribir algo nuevo, no como una revolución externa, sino como una coherencia interna que se repite. Asumir el rol de autor es incómodo, porque ya no puedes culpar al entorno con tanta facilidad. Ya no puedes esconderte del todo en la rutina. Empiezas a notar cuándo eliges por miedo y cuándo eliges por claridad. Y aunque al principio esa claridad duele, también ordena. Te devuelve una sensación olvidada, la de estar presente en tu propia vida. Hay una forma serena de atravesar este proceso que no lucha contra lo inevitable,
que acepta lo que no depende de ti y pone atención firme en lo que sí. No se trata de controlar todo, sino de responder con dignidad a lo que aparece, de no dejarte arrastrar por impulsos antiguos cuando ya sabes elegir distinto. Romper patrones no es un acto heroico, es una práctica diaria, a veces invisible, a veces solitaria. Implica aceptar que el cambio incomoda, que no siempre se siente bien, que habrá días en los que dudes, pero incluso en esos días, seguir eligiendo desde quien quieres ser y no desde quien fuiste, marca la diferencia. La constancia pesa más que la perfección. No necesitas hacerlo todo bien, necesitas hacerlo consciente. Volver una y otra vez a la intención, incluso cuando fallas, porque cada vez que corriges, refuerzas una identidad nueva, no una inventada, sino una más alineada contigo. Con el tiempo, esa identidad se vuelve sólida. No porque no dudes, sino porque sabes volver a ti. Empiezas a reconocer cuando una decisión te acerca y cuando te aleja. Y eliges mejor, no por obligación, sino por respeto propio. Esa es una libertad silenciosa que nadie puede darte desde fuera. Tal vez no haga falta esperar un gran evento ni un punto de quiebre. Tal vez el cambio real empieza cuando decides no seguir actuando en automático, cuando entiendes que tu vida no se rehace de una sola vez, sino elección tras elección, y que cada una, por pequeña que parezca, tiene la capacidad de reescribir el rumbo. Que el 2026 no sea distinto por suerte ni por promesas que se diluyen. Que sea distinto porque eliges con coherencia, porque asumes tu historia sin vivir atrapado en ella, y porque te respetas lo suficiente como para escribir conscientemente la vida que ahora sí te pertenece. Enseñanza 5. Escribir una nueva historia con acciones diarias. A veces no pasa nada extraordinario y aún así sientes que algo ya no encaja. Sigues con tus rutinas, con tus respuestas aprendidas, con la misma forma de moverte por el día, pero por dentro hay una incomodidad suave que no se va. No duele fuerte, no grita, solo insiste. Es como si una parte tuya estuviera esperando que tomes una decisión que llevas tiempo postergando. El pasado no siempre aparece como recuerdo. Muchas veces se manifiesta como reflejo. Reaccionas igual, eliges igual, te explicas igual. No porque quieras, sino porque es lo conocido. Y lo conocido, incluso cuando ya no sirve, se siente seguro. El problema es que vivir desde ahí te mantiene repitiendo capítulos que ya leíste demasiadas veces. Transformarte no significa negar lo que fuiste, significa dejar de usarlo como excusa. Hay una diferencia grande entre comprender tu historia y quedarte atrapado en ella. Comprender te da perspectiva. Quedarte atrapado te quita movimiento. Y ese movimiento no llega de golpe. Llega cuando empiezas a elegir distinto, aunque sea en cosas pequeñas. Cada decisión consciente tiene peso, no porque cambie todo de inmediato, sino porque va moldeando quién eres cuando nadie te observa. Lo que decides al despertar, lo que sostienes cuando te incomoda, lo que dejas de hacer aunque antes te definía. Ahí se va formando una identidad nueva, no inventada, sino elegida. Asumir el rol de autor incomoda porque te quita el lugar de víctima. Ya no puedes culpar al ritmo del día, a las circunstancias, a la costumbre. Empiezas a notar que muchas de tus elecciones no eran inevitables, solo automáticas. Y al darte cuenta, aparece una responsabilidad silenciosa que pesa, pero también libera. Hay una forma serena de atravesar este proceso sin pelear con todo. Aceptar lo que ya ocurrió, no resistirte a lo que no controlas y concentrarte con firmeza en lo que sí está en tus manos. Elegir tu respuesta, incluso cuando el contexto no cambia, es una forma de reconstrucción profunda. Romper patrones no se siente épico, se siente torpe. A veces dudas, a veces retrocedes, a veces te preguntas si vale la pena. Y aún así, cuando vuelves a elegir desde la intención y no desde la inercia,
algo se acomoda, no afuera, adentro. Empiezas a confiar en ti porque haces lo que dices que harás, aunque sea imperfecto. La constancia no tiene aplausos, es silenciosa. Se construye cuando sigues eligiendo incluso sin resultados inmediatos. Cuando aceptas la incomodidad sin dramatizarla. Cuando entiendes que no necesitas hacerlo perfecto, solo hacerlo consciente una y otra vez. Hay una enseñanza antigua que encaja aquí con naturalidad. No todo depende de ti, pero siempre depende de ti cómo actúas. No controlar los eventos, sino gobernar tus elecciones. Esa actitud no endurece, ordena. Te devuelve al centro cuando todo parece disperso. Con el tiempo, esa forma de elegir va creando una identidad más sólida. No porque desaparezcan las dudas, sino porque sabes regresar a lo que decidiste ser. Empiezas a sentir que tu vida está alineada contigo, no porque sea fácil, sino porque es honesta. Y esa honestidad se nota en cómo hablas, en cómo te mueves, en lo que ya no toleras. Tal vez no haga falta un gran cambio externo. Tal vez lo esencial ocurre cuando dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir eligiendo. Cuando entiendes que cada decisión escribe una línea nueva y que esas líneas, con el tiempo, cambian la historia completa. Que el 2026 no sea distinto por suerte ni por promesas vacías. Que sea distinto porque eliges con coherencia, porque respetas la versión que estás construyendo y porque asumes con calma y firmeza que cuando decides escribir tu propia historia, te vuelves irreconocible incluso para ti mismo. Enseñanza 6. Fortalecer el cuerpo para endurecer la mente. Hay días en los que el cansancio no viene del cuerpo, sino de la mente. Te levantas, haces lo que toca, respondes, avanzas, pero por dentro algo está saturado. No es tristeza clara ni alegría ausente. Es más bien una especie de ruido interno que no se calla, como si llevaras demasiado tiempo tomando decisiones pequeñas, sin preguntarte si aún te representan. En esos momentos empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Cómo reaccionas sin pensar. Cómo dices que sí cuando en realidad querías silencio. Cómo postergas lo importante porque lo urgente siempre grita más fuerte. No lo haces por falta de carácter, sino por costumbre. Y la costumbre, cuando no se revisa, se vuelve una forma elegante de desaparecer poco a poco de tu propia vida. La claridad a veces llega así, sin ceremonia, no como una revelación intensa, sino como una comprensión tranquila. Te das cuenta de que no estás obligado a seguir siendo la misma persona solo porque llevas tiempo siéndolo. Que muchas decisiones que hoy tomas no nacen de lo que eliges, sino de lo que aprendiste a repetir. Y reconocer eso no te debilita, te devuelve margen. Elegir distinto no siempre se siente bien al principio. A veces se siente incómodo, torpe, incluso egoísta. Pero hay una diferencia entre egoísmo y respeto propio. El primero busca ventaja, el segundo busca coherencia. Y cuando empiezas a actuar desde esa coherencia, algo se acomoda por dentro, aunque por fuera nada cambie todavía. Empiezas a observarte con más atención, no para juzgarte, sino para entenderte. Notas qué te drena, qué te acelera, qué te desconecta de ti. Y también descubres qué te calma, qué te ordena, qué te devuelve presencia. Esa observación silenciosa es una forma de autodominio. No impones nada, solo eliges con más conciencia. Hay una mirada antigua que encaja bien en este proceso. Aceptar lo que no puedes controlar, dejar de pelear con lo inevitable y poner toda tu energía en elegir bien tu respuesta. No endurecerte frente a la vida, sino mantenerte firme por dentro. Esa actitud no promete tranquilidad eterna, pero sí claridad suficiente para avanzar sin perderte. La responsabilidad personal no es una carga pesada cuando la entiendes bien. No se trata de culparte por todo, sino de reconocer que,
Incluso en medio del caos, siempre hay un pequeño espacio donde puedes decidir. A veces esa decisión es no reaccionar, otras veces es retirarte, otras simplemente sostener lo que duele sin huir. Cada una de esas elecciones te construye. Con el tiempo empiezas a notar que ya no necesitas tantas explicaciones externas, que no dependes tanto de la aprobación para sentirte en paz, no porque te vuelvas indiferente, sino porque te vuelves más honesto contigo. Y esa honestidad se siente como descanso, un descanso profundo, sin euforia, pero real. No todo se ordena de golpe. Hay días en los que dudas, en los que vuelves a viejos hábitos, en los que te preguntas si vale la pena, y aún así, algo cambió, porque ahora te das cuenta, porque ahora eliges volver a ti con más rapidez, porque ahora sabes que no necesitas hacerlo perfecto, solo hacerlo consciente. Tal vez no haga falta una transformación ruidosa. Tal vez lo esencial ocurra en silencio, elección tras elección, en lo que decides pensar antes de dormir, en cómo te hablas cuando fallas, en lo que sostienes incluso cuando nadie aplaude. Ahí se construye una vida alineada contigo. Que el 2026 no sea distinto por azar ni por promesas que se olvidan en pocas semanas. Que sea distinto porque decides vivir con más coherencia interna, porque eliges con respeto hacia ti mismo y porque entiendes que cada decisión consciente, por pequeña que parezca, es una forma real de empezar de nuevo. Enseñanza 7. Dominar la voz interna para no ser esclavo de ella. Hay un lugar al que casi nadie presta atención porque no hace ruido. No se ve, no se toca, pero está activo todo el tiempo. Es esa conversación que llevas contigo mientras caminas, mientras trabajas, mientras decides. A veces es un murmullo suave, otras veces es una voz dura que no descansa. Y aunque parezca normal, ese diálogo silencioso define mucho más de lo que imaginas. No siempre eres consciente de lo que te dices. Simplemente ocurre. Una frase automática cuando algo sale mal. Una suposición rápida cuando dudas. Un juicio inmediato sobre ti mismo que nadie más escucha. Y lo curioso es que muchas de esas frases no las elegirías conscientemente si alguien te pidiera decirlas en voz alta. Pero ahí están, repitiéndose, marcando el tono de tus días. La mente no entrenada no es mala, es desordenada, repite lo que aprendió, amplifica miedos antiguos, exagera errores y convierte una sensación pasajera en una verdad absoluta. Te habla como si supiera todo, como si no hubiera alternativa. Y cuando no la cuestionas, terminas obedeciéndola sin darte cuenta. Hay momentos en los que ese diálogo interno se vuelve especialmente pesado, cuando algo no resulta, cuando te comparas, cuando sientes que avanzas lento. En lugar de acompañarte, te presiona. En lugar de orientarte, te castiga. Y ese castigo no te vuelve más fuerte, solo te vuelve más tenso, más reactivo, más cansado. La libertad empieza cuando notas que un pensamiento es solo eso, un pensamiento, no una orden, no un hecho, no una sentencia. Observarlo sin seguirlo ya es un acto de autodominio. Preguntarte si es real, si es útil, si te acerca o te aleja de la persona que quieres ser, cambia completamente la relación que tienes con tu mente. No se trata de hablarte bonito todo el tiempo ni de negar lo que duele. Se trata de precisión, de dejar los absolutos que te aplastan y empezar a usar palabras que te orienten. No decir siempre fallo, sino esto no salió como esperaba. No decir no soy capaz, sino esto aún me cuesta. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia el rumbo interno. Hay una firmeza sana que no tiene nada que ver con la crueldad. Tratarte con firmeza es exigirte con respeto, es corregirte sin humillarte, es reconocer un error sin convertirlo en identidad. Cuando tu diálogo interno adopta ese tono, la mente deja de ser enemiga y empieza a colaborar. Existe una forma antigua y sobria de entender esto.
No puedes evitar que aparezcan pensamientos, pero sí puedes elegir cuáles sigues. Gobernar tu respuesta interna, incluso cuando lo externo no cambia, es una forma profunda de libertad. No calma todo, pero te mantiene en pie. Con el tiempo, ese entrenamiento se nota. No porque desaparezcan las dudas, sino porque ya no te arrastran. Aprendes a escuchar sin obedecer, a corregir sin destruir, a repetirte frases que orientan cuando el ruido aparece. Y esa repetición no es autoengaño, es dirección. La estabilidad emocional no viene de controlar lo que sientes, sino de no dejar que cada pensamiento dirija tus actos. Cuando tu diálogo interno es claro, tus decisiones lo son también. No reaccionas tanto, no te pierdes tan fácil, no te traicionas en silencio. Habrá días en los que vuelvas a caer en viejos patrones, días en los que la voz dura regrese. Eso no invalida nada. Lo importante es que ahora la reconoces, y al reconocerla, recuperas elección. Puedes detenerte, ajustar el tono, volver a ti. Tal vez nadie te enseñó a educar tu mente. Tal vez aprendiste a exigirte, pero no a guiarte. Y aún así, puedes empezar ahora, escuchando con atención, hablándote con más verdad, corrigiendo con respeto, porque cuando gobiernas tu diálogo interno, tu vida deja de ir en automático. Que el 2026 no sea distinto, por suerte ni por promesas repetidas. Que sea distinto porque eliges pensar con más claridad, hablarte con más conciencia y respetarte incluso en silencio. Cuando educas tu mente, nadie puede dominarte, y ese dominio empieza, siempre, por lo que te dices cuando nadie más escucha. Enseñanza 8. Revisa avances sin exigirte perfección. Hay días en los que te preguntas si realmente estás avanzando. No porque todo vaya mal, sino porque no se siente como esperabas. No hay un antes y un después claro, no hay una señal evidente de cambio. Solo hay pequeños gestos, decisiones mínimas, intentos que a veces salen bien y otras no tanto. Y en medio de eso, aparece la duda silenciosa de si vale la pena seguir. La mente suele ser dura con los procesos lentos. Quiere resultados visibles, transformaciones limpias, historias que tengan sentido cuando se miran desde fuera. Pero la vida real no funciona así. Avanza a trompicones, con pausas, con retrocesos aparentes que en realidad son ajustes. Y cuando no entiendes eso, empiezas a exigirte de una forma que termina desgastándote. La idea de hacerlo todo bien o no hacerlo es tentadora porque parece ordenada, pero también es peligrosa, porque convierte cada error en una excusa para abandonar. Un día fallas y la mente dice que ya no sirve, que si no fue perfecto, entonces no cuenta. Y así, sin darte cuenta, renuncias a procesos que sí estaban funcionando, solo porque no coincidían con una imagen ideal. El progreso real rara vez se siente épico. A veces se siente aburrido, o repetitivo, o insuficiente. Pero sigue siendo progreso. Está en levantarte un poco antes, aunque no siempre lo logres. En hablarte mejor aunque aún te critiques. En continuar incluso cuando la motivación baja. Es fácil ignorar esas pequeñas victorias porque no hacen ruido, pero son las que sostienen el cambio. Reconocer lo que sí hiciste no es conformismo, es honestidad. Es ver el camino completo, no solo la meta lejana. Cuando empiezas a notar tus avances, por mínimos que parezcan, algo se afloja por dentro. La exigencia se transforma en constancia. La presión se convierte en compromiso. Ya no avanzas para demostrar nada, avanzas porque sabes que cada paso suma. Compararte interrumpe ese proceso. Siempre habrá alguien que parece ir más rápido, hacerlo mejor, llegar antes. Pero esas comparaciones no te enseñan nada sobre tu propio ritmo. Solo te desconectan de él. Cada proceso tiene su tiempo, y forzarlo desde afuera suele romper lo que estaba creciendo con calma.
Hay una forma sobria de mirar esto que resulta liberadora: enfocarte en lo que depende de ti hoy. Aceptar que el resultado final no está completamente bajo tu control y seguir actuando con coherencia. No pelearte con cada tropiezo, no dramatizar cada ajuste, avanzar con firmeza tranquila, incluso cuando el progreso no se ve. Ajustar no es abandonar. Cambiar la estrategia no significa rendirse. Muchas veces, seguir adelante implica corregir el rumbo sin tirar todo por la borda. La constancia no es rigidez, es flexibilidad sostenida. Es volver una y otra vez a la intención inicial, aunque el camino no sea recto. Con el tiempo, esa forma de avanzar fortalece algo más profundo que el resultado externo. Fortalece la autoestima. No la que depende de logros visibles, sino la que nace de cumplirte, de saber que, incluso en días grises, no te soltaste, que no te exigiste desaparecer por no ser perfecto, que elegiste continuar. Hay días en los que solo logras un pequeño avance, y eso está bien, porque ese pequeño avance mantiene viva la dirección. La motivación sostenible no nace de grandes victorias aisladas, sino de una relación más amable con el proceso, de aprender a reconocer que seguir, aunque sea lento, es una forma de respeto propio. Tal vez nadie te enseñó a valorar el progreso imperfecto. Tal vez aprendiste que solo cuenta lo grande, lo visible, lo impecable, y aún así puedes desaprender eso. Puedes empezar a mirar tu camino con más perspectiva, con menos castigo, con más verdad. Que el 2026 no sea distinto porque todo salga perfecto. Que sea distinto porque eliges seguir incluso cuando dudas, ajustar sin abandonarte y reconocer tus avances sin minimizarlos. La constancia, cuando se sostiene con honestidad, termina venciendo a la perfección. Y ese tipo de victoria sí transforma. Enseñanza 9. Vuélvete irreconocible habitando plenamente tu vida. Hay un punto en el que te das cuenta de que no necesitas cambiar de piel para sentirte distinto. No es una decisión grandilocuente ni un anuncio hacia afuera. Es más bien una sensación interna, como si empezaras a ocupar tu propio espacio con menos disculpas. Te mueves igual, hablas parecido, pero algo se asienta, y ese asentarse se nota incluso cuando nadie sabe explicarlo. Durante mucho tiempo confundiste transformación con apariencia. Pensaste que ser irreconocible significaba convertirte en otra versión, más dura o más brillante, más segura o más distante. Y quizá probaste algunas máscaras. Funcionaron un rato. Luego pesaron. Porque ninguna transformación sostenida nace de negarte, nace de habitarte con honestidad. Estar presente es más exigente de lo que parece. No es solo estar físicamente, es estar contigo cuando decides, cuando dices que no, cuando sostienes una pausa. Es escuchar tu cuerpo cuando pide ritmo y no acelerarlo por miedo a quedar atrás. Es cuidar tu energía como algo valioso, no como algo que se regala para encajar. La presencia cambia la forma en que ocupas una habitación. No por volumen, sino por coherencia. Cuando respetas tus límites, tu voz se vuelve más clara. Cuando proteges tu ritmo, tu mirada descansa. Y cuando honras tu proceso, dejas de justificarte. No te vuelves inaccesible, te vuelves legible. Y eso, curiosamente, atrae respeto. Hay gestos pequeños que sostienen esa presencia, no visibles, no heroicos. Un silencio elegido en lugar de una respuesta automática. Un paso atrás para no traicionarte. Una repetición consciente que con el tiempo ordena lo interno. Nadie aplaude esos gestos, son los que cambian la energía con la que caminas. En algún momento descubres que no necesitas ir más rápido para avanzar, necesitas ir a tu ritmo, el tuyo, ese que se siente estable cuando lo escuchas y caótico cuando lo ignoras. Protegerlo no es egoísmo, es claridad, porque cuando te respetas,
Enseñas a otros cómo tratarte sin decir una palabra. Hay una forma sobria de entender esta transformación que ayuda a no perderte, aceptar lo que no depende de ti, elegir con cuidado lo que sí y mantenerte firme por dentro incluso cuando lo externo fluctúa. No se trata de controlar, sino de responder con presencia. Esa respuesta ordena más de lo que parece. Ser irreconocible, entonces, no es sorprender a los demás, es sorprenderte a ti cuando te mantienes fiel en situaciones donde antes te diluías. Es notar que ya no negocias lo esencial, que no te apuras para agradar, que no te traicionas para sostener una imagen. Te vuelves completa, no perfecta. Completa significa integrada, con límites claros y afecto disponible, con fuerza tranquila y escucha real, con una energía que no empuja, pero tampoco se retrae. Y esa integración cambia cómo el mundo te responde, no porque lo exijas, sino porque ya no estás pidiendo permiso para ser quien eres. Honrar tu proceso implica paciencia. Habrá días de duda, días de cansancio, días en los que la presencia se sienta frágil. No pasa nada. Volver a ti también es parte del camino. Repetir el gesto, cuidar el ritmo, sostener el límite, una y otra vez. Ahí se consolida algo que no depende del aplauso. Tal vez te digan que cambiaste, tal vez no sepan nombrarlo. No importa, lo importante es que tú lo sientes, que habitas tu cuerpo con más calma, tu voz con más verdad, tus decisiones con más respeto. No te volviste otra persona, te volviste tú, sin fragmentarte. Que el 2026 no sea distinto por promesas que se disuelven ni por golpes de suerte. Que sea distinto porque eliges presencia, proteges tu ritmo y respetas tus límites. Porque decides habitarte con coherencia. Y cuando eso ocurre, el cambio deja de ser apariencia y se vuelve realidad. Enseñanza 10. Construye hábitos que no dependan de emoción. Hay días en los que te das cuenta de que tu energía cambia según cómo amaneces. Si te sientes bien, avanzas. Si te sientes cansado, postergas. Si estás motivado, prometes cosas que luego no sostienes. No es falta de voluntad, es dependencia del estado de ánimo. Y vivir así agota, porque te deja a merced de algo que nunca es estable. Las emociones suben y bajan sin pedir permiso. A veces aparecen con fuerza, otras se diluyen sin explicación. Confiar en ellas para construir una vida consistente es como intentar caminar sobre arena suelta. No porque sentir sea un problema, sino porque sentir no es una base firme. Cuando lo entiendes, empiezas a buscar algo más estable donde apoyarte. Ahí entran los hábitos, no como una lista rígida ni como una disciplina dura, sino como decisiones pequeñas que no dependen de cómo te sientes ese día. Acciones simples, repetidas, que se hacen incluso cuando no hay ganas. No porque seas fuerte todo el tiempo, sino porque ya no negocias con cada impulso interno. La versión de ti que se vuelve irreconocible no nace de grandes momentos de inspiración, nace de lo cotidiano. De lo que haces cuando nadie mira, de lo que sostienes cuando no hay emoción que empuje. Al principio parece poco, incluso aburrido, pero esa repetición silenciosa va creando estabilidad donde antes había altibajos. Simplificar es clave. Cuando intentas cambiar demasiadas cosas a la vez, terminas abandonando todas. Pero cuando eliges pocos hábitos y los vuelves diarios, algo se acomoda. Ya no necesitas decidir tanto, ya no gastas energía en convencerte, simplemente haces, y ese hacer constante empieza a moldear tu identidad. Evitar negociar contigo mismo es un acto de respeto. Cada vez que te prometes algo y luego buscas excusas para no cumplirlo, se erosiona la confianza interna. En cambio, cuando mantienes una regularidad sencilla, incluso en días difíciles, esa confianza crece, no porque seas perfecto, sino porque eres coherente. Habrá momentos en los que ajustes. Cambiar el ritmo no es rendirse,
Ajustar sin abandonar es parte del proceso. Los hábitos no son cárceles, son estructuras. Te sostienen cuando la emoción falla, te devuelven al centro cuando el ánimo fluctúa. Y con el tiempo dejan de sentirse como esfuerzo y se vuelven parte de ti. Hay una idea antigua que encaja bien aquí. No puedes controlar cómo te sientes cada día, pero sí puedes elegir cómo actúas. Enfocarte en lo que depende de ti, aceptar lo que varía y responder con constancia. Esa sobriedad interna no apaga la emoción, la ordena. La estabilidad no llega de golpe, se construye con pequeñas victorias repetidas, con días normales, con acciones que no brillan, pero sostienen. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que no cambiaste por una emoción intensa, sino por haber hecho lo correcto, incluso cuando no sentías nada especial. Los hábitos crean una base desde la cual puedes sentir sin perderte. Te permiten disfrutar cuando hay motivación y seguir avanzando cuando no la hay. Te dan una identidad que no depende del humor del día, y esa identidad se siente firme, confiable, real. No necesitas sentirte inspirado para ser constante. Necesitas decidir qué sostienes pase lo que pase. Esa decisión, repetida, te transforma más que cualquier promesa emocional. Porque cuando la emoción se va, el hábito se queda. Y lo que se queda es lo que construye. Que el 2026 no sea distinto porque tengas más ganas o mejores días. Que sea distinto porque eliges hábitos simples, diarios y no negociables. Porque entiendes que la emoción es pasajera, pero la constancia construye. Los hábitos crean identidad, y esa identidad, sostenida en el tiempo, es la que realmente cambia tu vida. Enseñanza 11. Acepta que perderás personas en el proceso. Hay un momento silencioso en el que empiezas a notar que algunas conversaciones ya no fluyen igual, no porque haya un conflicto claro, ni porque alguien haya hecho algo mal. Simplemente ya no resuenan. Te escuchas respondiendo por costumbre, riendo en automático, sosteniendo vínculos que antes te daban energía y ahora solo te dejan cansancio. Y esa sensación, aunque incómoda, suele ser honesta. Cambiar no siempre es una decisión consciente al inicio. A veces es un proceso interno que avanza antes de que lo entiendas del todo. Empiezas a ver las cosas desde otro lugar, a necesitar más silencio, más coherencia, más verdad. Y en ese movimiento interno, algunas personas dejan de acompañar el ritmo. No porque sean malas, sino porque pertenecen a una versión tuya que ya no vive ahí. Duele aceptarlo, porque nadie quiere sentir que pierde. Y soltar vínculos puede sentirse como abandono, incluso cuando es necesario. Aparece el miedo a quedarte solo, a equivocarte, a estar exagerando. Te preguntas si no deberías adaptarte un poco más, ceder un poco más, volver a encajar. Pero cada vez que lo intentas, algo dentro se contrae. No todos pueden caminar contigo en todas las etapas. Algunos estuvieron para enseñarte, otros para sostenerte, otros simplemente para acompañar un tramo. Pretender que todos permanezcan, incluso cuando tú ya cambiaste, es una forma sutil de quedarte atrás. Y no por lealtad, sino por miedo. La libertad emocional empieza cuando dejas de retener por inseguridad. Cuando aceptas que el cambio tiene un costo y que ese costo no siempre es externo, sino interno. Soltar no significa rechazar ni despreciar. Significa reconocer que ya no necesitas forzar lo que fue natural en otro tiempo. Hay una forma serena de atravesar este proceso sin endurecerte. Aceptar que no puedes controlar quién se queda, pero sí cómo te comportas mientras avanzas. Elegir crecer sin rencor, seguir sin desprecio, caminar sin arrastrar culpas que no te corresponden. Esa actitud no rompe, libera. Cambiar de entorno, de vínculos o de dinámicas no te convierte en alguien frío, te convierte en alguien honesto. Cuando priorizas tu crecimiento, no estás traicionando a nadie,
estás respetando el movimiento natural de tu vida, y ese respeto se nota primero dentro de ti, antes que en cualquier reacción externa. Hay personas que no entenderán tu proceso, otras lo juzgarán. Algunas intentarán que vuelvas a ser quien eras porque así se sienten más cómodas. Y aunque duela, no es tu tarea quedarte pequeño para que otros no se incomoden. Tu tarea es seguir creciendo con integridad. Existe una mirada antigua que ayuda a sostener esto sin perder el centro, aceptar que la vida cambia, que las relaciones también, y que lo único verdaderamente tuyo es la forma en que eliges responder. No aferrarte a lo que se va, no resistirte a lo que llega, y mantener firme tu dirección interna. Cuando empiezas a avanzar sin cargar con todos, aparece un espacio nuevo. A veces es soledad, a veces es calma, a veces es incertidumbre, pero también es claridad. Empiezas a sentir que te perteneces más, que ya no estás actuando para sostener versiones que no existen, que tu energía vuelve a ti. Avanzar no siempre se siente valiente, muchas veces se siente simplemente necesario. Y esa necesidad, cuando se escucha a tiempo, evita rupturas más dolorosas después. No todos están preparados para la versión que estás construyendo, y está bien. Soltar sin rencor es una forma de madurez. Avanzar sin pedir permiso es una forma de respeto propio. No tienes que justificar tu crecimiento ni pedir disculpas por evolucionar. Solo tienes que ser coherente con lo que ahora sabes. Que el 2026 no sea distinto por suerte ni por promesas que se repiten cada año. Que sea distinto porque eliges avanzar sin miedo, priorizar tu crecimiento y respetar tu proceso. Quien crece no se detiene para tranquilizar inseguridades ajenas. Sigue, con calma, con verdad y con la libertad de saber que no todos podían acompañarte, y aún así, estás bien. Enseñanza 12. Renuncia a la gratificación inmediata. Hay una pausa que a veces llega sin aviso, justo antes de decir algo que podrías lamentar o de aceptar algo que no quieres. No es silencio absoluto. Es más bien una sensación de borde, como si tu cuerpo supiera que una respuesta automática te va a alejar de ti. En ese borde, todo se ralentiza, y por primera vez en mucho tiempo eliges no seguir el impulso. La vida cotidiana está llena de decisiones pequeñas que parecen no importar. Responder un mensaje, aceptar una invitación, posponer algo incómodo. Pero cuando miras con atención, notas que esas decisiones van acumulándose y construyen una dirección. No hay dramatismo, no hay anuncio, solo una suma constante de elecciones hechas sin conciencia o con ella. El cansancio mental aparece cuando llevas demasiado tiempo reaccionando. Cuando todo es urgente, cuando todo exige respuesta, cuando no hay espacio para preguntarte si eso que haces te representa. No es que estés débil, es que estás saturado. Y en esa saturación, a veces aparece una claridad inesperada. No quieres seguir viviendo en automático. Esa claridad no te vuelve perfecto ni valiente de golpe, te vuelve honesto. Empiezas a notar cuándo dices que sí por miedo y cuándo callas por costumbre. Empiezas a sentir el peso de sostener versiones tuyas que ya no existen. Y aunque duele reconocerlo, también alivia, porque lo que duele de verdad es fingir coherencia donde ya no la hay. Asumir responsabilidad personal no significa culparte por todo. Significa aceptar que incluso en contextos difíciles siempre hay un pequeño margen donde puedes elegir. No controlar lo externo, sino decidir cómo te posicionas. No endurecerte, sino sostenerte con más presencia. Esa diferencia cambia por completo la experiencia interna. Hay una forma sobria de entender esto que no necesita adornos. Aceptar lo que no depende de ti, dejar de pelear con lo inevitable y actuar con firmeza en lo que sí está en tus manos. Esa actitud no promete tranquilidad constante, pero sí una claridad que evita que te pierdas en el ruido. La claridad emocional no es ausencia de emoción,
es saber qué hacer con ella, es sentir miedo y aún así no traicionarte, es sentir duda y no paralizarte, es reconocer el cansancio y elegir descanso en lugar de evasión. Cada una de esas decisiones parece pequeña, pero juntas construyen autodominio. No siempre eliges bien, a veces vuelves a lo conocido, a veces reaccionas como antes. Eso no invalida nada. El proceso no se rompe por un tropiezo, se rompe cuando dejas de observarte. Mientras sigas volviendo a la conciencia, sigues en camino. No hay perfección que sostener, solo coherencia que practicar. La pausa consciente se vuelve una aliada. No te aleja del mundo, te devuelve a ti. Te permite escuchar lo que realmente quieres decir, lo que realmente necesitas, lo que realmente ya no estás dispuesto a tolerar. Y cuando actúas desde ahí, algo se ordena por dentro. Incluso si afuera todo sigue igual, empiezas a respetarte de una forma nueva. No con rigidez, sino con honestidad. Ya no te exiges ser otra persona. Te permites ser quien eres ahora, con límites más claros y decisiones más alineadas. Y esa alineación se siente como estabilidad, no como euforia. No necesitas grandes cambios externos para notar la diferencia. Basta con dejar de traicionarte en lo pequeño. Basta con elegir con un poco más de conciencia. Basta con detenerte un segundo antes de responder desde el hábito. Ese segundo, repetido, transforma más de lo que imaginas. Tal vez este sea el momento de no prometerte nada exagerado, de no esperar una versión ideal que nunca llega. Tal vez baste con decidir, aquí y ahora, que vas a escucharte un poco más y reaccionar un poco menos, que vas a elegir con respeto hacia ti, incluso cuando nadie lo note, que el 2026 no sea distinto por suerte ni por promesas que se disuelven con el tiempo. Que sea distinto porque eliges desde la pausa, desde la claridad y desde el respeto propio. Porque cuando decides conscientemente, incluso en lo pequeño, dejas de vivir por inercia y empiezas a vivir con intención. Y eso sin hacer ruido, cambia todo. Enseñanza 13. Reduce estímulos para aumentar claridad. Hay un cansancio que no se va durmiendo, no está en el cuerpo, está en la cabeza. Es esa sensación de haber pasado el día entero recibiendo estímulos sin terminar de procesar nada. Mensajes, opiniones, sonidos, pantallas, todo entra, todo pide atención. Y al final queda una especie de neblina interna donde cuesta pensar con claridad. Al principio no lo notas, parece normal estar siempre disponible, siempre informado, siempre reaccionando, pero con el tiempo empiezas a sentir que tu atención se fragmenta, te cuesta sostener una idea, te distraes incluso cuando algo te importa, no porque seas incapaz, sino porque tu mente está saturada. Y cuando la mente está saturada, el autocontrol se debilita. Hay momentos en los que el silencio aparece casi como una revelación. Tal vez cuando se va la señal, cuando apagas todo por cansancio, o cuando simplemente te quedas quieto mirando un punto fijo. Ahí notas algo simple y potente. Cuando baja el ruido, tu mente se ordena sola. No necesitas forzar nada. La claridad aparece porque ya no compite con 1000 estímulos al mismo tiempo. El exceso de información no te hace más consciente. Muchas veces te vuelve más reactivo. Pasas de un tema a otro sin profundidad, de una emoción a otra sin integrarlas. Y esa dispersión se filtra en tus decisiones. Respondes rápido, opinas sin pausa, eliges desde la urgencia. No porque quieras, sino porque no hay espacio para elegir distinto. Reducir estímulos no es aislarte del mundo, es proteger tu atención, es decidir qué entra y qué no, es entender que no todo merece tu energía mental. Cuando empiezas a simplificar lo que consumes, algo cambia por dentro. Tu pensamiento se vuelve más lento, más claro, más tuyo. Ya no estás reaccionando a todo, estás respondiendo a lo que importa. Hay una calma especial en eliminar lo innecesario. No se siente como pérdida, se siente como alivio.
menos notificaciones, menos ruido de fondo, menos opiniones ajenas entrando sin permiso. Ese vacío inicial puede incomodar porque deja espacio para escucharte. Pero justo ahí está el valor. En ese silencio empiezas a notar qué piensas de verdad, no lo que repites. Priorizar el silencio no es pasividad, es una forma activa de autocontrol. Cuando eliges momentos sin estímulos, entrenas tu atención, la fortaleces. Y una atención fuerte sostiene mejores decisiones, emociones más estables y una presencia más firme. No necesitas saberlo todo ni opinar de todo. Necesitas estar donde estás. Hay una forma antigua y sobria de mirar esto que resulta muy práctica. Enfocar tu energía solo en lo que depende de ti. Aceptar que no puedes abarcarlo todo y actuar con claridad en lo esencial. No dispersarte en lo accesorio. No desgastarte en lo que no suma. Esa actitud devuelve dominio interno sin esfuerzo exagerado. Con el tiempo, notas que tu mente se vuelve más estable. No porque desaparezcan las distracciones, sino porque ya no las sigues todas. Puedes concentrarte mejor, escuchar con más presencia, pensar antes de hablar. Y ese cambio no es ruidoso, pero es profundo. Empiezas a sentir que recuperas control, no sobre el mundo, sino sobre ti. La atención es un recurso limitado. Cada estímulo innecesario la consume. Cada silencio consciente la restaura. Cuando proteges tu atención, proteges tu energía emocional. Y cuando proteges tu energía, tu vida empieza a sentirse más simple, más clara, más habitable. No se trata de volverte rígido ni de huir de la tecnología. Se trata de elegir, de no vivir a merced de lo que suena más fuerte, de recordar que tu mente necesita espacios vacíos para funcionar bien. Esos espacios no llegan solos. Los creas cuando decides reducir el ruido. Tal vez no haga falta cambiar todo. Tal vez baste con apagar un poco más, con consumir menos, con quedarte en silencio unos minutos más de lo habitual. Esas pequeñas decisiones, sostenidas, transforman la forma en que piensas y sientes. Que el 2026 no sea distinto por suerte ni por promesas exageradas. Que sea distinto porque eliges menos ruido y más presencia, porque decides proteger tu atención como algo valioso. Donde hay silencio, hay poder, y cuando recuperas ese poder, tu vida deja de fragmentarse y empieza a sentirse, por fin, bajo tu control. Enseñanza 14. Deja de anunciar tu cambio y empieza a construirlo en silencio. Hay un impulso casi automático a contar lo que vas a hacer antes de hacerlo. Lo notas cuando una idea te entusiasma, cuando decides cambiar algo, cuando sientes ese arranque inicial que te llena de energía. Hablas, explicas, compartes, y por un momento, esa conversación te hace sentir que ya avanzaste, como si decirlo fuera casi lo mismo que hacerlo. Pero luego pasa algo curioso. El día sigue, la rutina vuelve, y aquello que anunciaste se queda suspendido en palabras. No por mala intención, sino porque el compromiso interno se afloja cuando ya recibió aplauso. El reconocimiento llega antes del esfuerzo, y eso confunde a la mente. Te da una sensación de avance que no siempre se traduce en acción. Hablar demasiado de tus planes puede convertirse en una forma elegante de postergar. Cada explicación agrega ruido, expectativas ajenas, miradas externas. Empiezas a cargar con la imagen de lo que dijiste que serías, en lugar de concentrarte en lo que estás haciendo ahora. Y esa carga pesa más de lo que parece. La transformación real casi nunca es ruidosa. No pide permiso ni necesita testigos. Ocurre en gestos pequeños, repetidos, que nadie ve. En levantarte y cumplir aunque no tengas ganas. En sostener una rutina sin comentarla. En elegir disciplina cuando no hay motivación. Ahí, en ese terreno silencioso, la identidad se empieza a fortalecer. El silencio no es esconderte, es concentrarte. Es dejar de dispersar energía explicando y usarla para construir. Cuando no cuentas tus planes, te enfrentas a ti sin atajos. No hay promesas que te sostengan, solo acciones. Y esa desnudez interna
aunque incómoda, es poderosa. Hay algo muy distinto entre querer cambiar y estar cambiando. El primero busca validación. El segundo no tiene tiempo para explicarse. Cuando empiezas a actuar sin anunciar, notas que tu enfoque se afila, no porque seas más fuerte, sino porque ya no estás dividido entre hacer y mostrar. Todo va en una sola dirección. Existe una mirada sobria que encaja bien aquí. Dedicar tu energía solo a lo que depende de ti. Aceptar que el reconocimiento no está bajo tu control y actuar con constancia sin esperar aplauso. No gastar fuerzas en explicar, sino en sostener. Esa forma de avanzar ordena por dentro. El exceso de palabras debilita el compromiso interno porque convierte el proceso en espectáculo. El silencio, en cambio, lo vuelve íntimo. Y lo íntimo se cuida más. Cuando nadie sabe exactamente lo que estás construyendo, tienes espacio para fallar, ajustar, aprender. No hay presión externa que te empuje a abandonar por vergüenza o por orgullo. Con el tiempo, algo se vuelve evidente. Ya no necesitas convencer a nadie. Los resultados empiezan a hablar solos. No de forma dramática, no de golpe, pero con claridad. Tu manera de estar cambia, tu energía se siente distinta, tus decisiones son más firmes, y quienes te rodean lo notan sin que tengas que explicarlo. Entrenar la disciplina sin buscar reconocimiento es una forma profunda de respeto propio. Significa que haces lo que dijiste que harías incluso cuando nadie está mirando, que te cumples en silencio, que no negocias contigo mismo cada día. Esa coherencia, sostenida, construye una identidad fuerte, no declarada, sino vivida. Habrá momentos en los que sientas ganas de contar, de justificar, de compartir antes de tiempo. No pasa nada. Basta con recordar que no todo necesita ser dicho, que algunas cosas crecen mejor lejos del ruido, que el silencio no es ausencia, es espacio fértil. La nueva versión de ti no nace del discurso, nace de la rutina diaria, de lo que repites cuando nadie aplaude, de lo que sostienes incluso cuando dudas. Y esa versión, cuando aparece, no necesita presentarse. Se reconoce. Tal vez este sea el momento de hablar menos de lo que harás y hacer un poco más de lo que importa, de dejar que la acción ocupe el lugar de la explicación, de permitir que los resultados, con el tiempo, digan lo que ahora no hace falta anunciar. Que el 2026 no sea distinto por promesas dichas en voz alta ni por planes compartidos antes de tiempo. Que sea distinto porque eliges construir en silencio, actuar con constancia y respetarte lo suficiente como para no buscar aprobación mientras creces. Lo que se construye en silencio se sostiene con fuerza, y cuando finalmente se ve, ya es real. Enseñanza 15. Empieza tus mañanas en calma para no vivir reaccionando. Hay un instante muy breve, casi invisible, justo al despertar, en el que todo está en silencio. El mundo aún no exige nada, la mente no terminó de arrancar, el cuerpo sigue tibio. Ese momento suele pasar desapercibido porque lo llenamos de inmediato. Una pantalla, una notificación, una urgencia que todavía no existe. Y sin darnos cuenta, ese primer gesto marca el tono de todo lo que viene después. Cuando lo primero que haces es tomar el celular, tu sistema interno se acelera antes de estar listo. No importa si es un mensaje, una noticia o algo trivial. El cuerpo no distingue, solo siente que ya está atrasado, que ya debe responder, que ya hay algo afuera que reclama tu atención. Y esa sensación se queda contigo más tiempo del que crees. En cambio, cuando decides no correr, ocurre algo distinto. Respirar unos segundos antes de levantarte no es una técnica complicada. Es una forma de avisarte que sigues aquí, que el día no empezó sin ti. Inhalar lento, exhalar completo, sentir el peso del cuerpo en la cama. Es un gesto mínimo, pero devuelve presencia. Beber agua antes de cualquier estímulo externo parece insignificante, pero no lo es. Es una señal de cuidado. Le dices a tu cuerpo que no será lo último en ser atendido, que no todo gira en torno a responder,
y reaccionar. Y ese pequeño orden, repetido cada mañana, cambia la relación que tienes con el día. Moverte con suavidad también importa. No para entrenar, no para rendir, sino para habitarte. Estirar un poco, despertar las articulaciones, sentir que estás dentro de tu cuerpo y no solo dentro de tu cabeza. Cuando el cuerpo se despierta con calma, la mente lo acompaña. Cuando se despierta con urgencia, la mente se fragmenta. Evitar el celular en los primeros minutos no es rechazo al mundo, es respeto por tu estado interno. El mundo puede esperar un poco. Tú no siempre te das ese margen. Y sin margen, reaccionas. Con margen, eliges. Esa diferencia define cómo enfrentas lo que venga después. Hay una claridad especial que aparece cuando empiezas el día desde dentro y no desde afuera. No significa que todo será tranquilo, ni que no habrá imprevistos. Significa que no entras al día desarmado. Llegas con un poco más de control, un poco más de centro, un poco más de calma. Existe una forma antigua de entender esto que resulta muy práctica. No puedes controlar lo que el día traerá, pero sí cómo te preparas para recibirlo. Poner atención en lo que depende de ti, incluso en lo pequeño, fortalece tu estabilidad. No es rigidez, es sobriedad interna. Cuando repites estos gestos simples, algo se acomoda. No porque el mundo cambie, sino porque tú llegas distinto. Las cosas te afectan menos. No reaccionas tan rápido, piensas con más claridad. Y esa claridad no nace de hacer más, sino de hacer mejor lo primero. El primer momento del día no necesita ser perfecto, necesita ser consciente. No se trata de una rutina ideal ni de cumplir con todo. Se trata de no entregarle tu estado emocional al azar, de no empezar el día ya en deuda contigo. Habrá mañanas caóticas, días en los que no puedas hacer todo. No pasa nada. Lo importante es la intención de volver, respirar cuando puedas, beber agua cuando recuerdes, moverte aunque sea un poco, elegirte antes de responderle al mundo. Ese pequeño acto de dominio no es controlarlo todo, es no perderte al inicio. Y cuando no te pierdes al inicio, el resto del día se siente más manejable. No más fácil, pero sí más tuyo. Tal vez no necesitas cambiar grandes cosas ahora mismo. Tal vez baste con cuidar ese primer momento, con decidir que no empezarás el día desde la urgencia, que te darás unos minutos para estar presente antes de estar disponible. Que el 2026 no sea distinto por suerte ni por promesas repetidas cada mañana. Que sea distinto porque eliges comenzar el día con respeto hacia ti mismo. Porque entiendes que cuando dominas la mañana, no desde la prisa sino desde la conciencia, el día deja de empujarte y empieza a acompañarte. Y eso sostenido en el tiempo cambia mucho más de lo que parece. Si llegaste hasta aquí, quiero que te detengas un momento y lo reconozcas. No todos llegan al final, tú sí. Y eso ya dice algo de tu compromiso con el cambio. Vuelve a los comentarios y escríbelo otra vez, con más convicción que al inicio. Este 2026 me vuelvo irreconocible. Soy estoico. Es una forma de sellar lo que decidiste hoy. Felicítate por no abandonar, por escucharte, por elegirte. Vas por buen camino, incluso si aún no ves resultados. Si este video te aportó claridad, dale like y suscríbete para seguir entrenando tu mente, tu disciplina y tu carácter con más contenidos como este. Aquí no se promete cambio fácil, se construye cambio real.